Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Roberto. Traslado esta misma pregunta y la que nos hacíamos también al principio del programa. ¿Qué cree que tiene que ocultar Ayuso y el gobierno madrileño? ¿Por qué no quiere que estos informes, redactados por las policías municipales, salgan a la luz? Bueno, pues porque lo que pasó durante la pandemia es grave. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo y que nos toca empezar a preguntarnos por qué Madrid tuvo un 40% de exceso de mortalidad ese año y fue la región con mayor exceso de mortalidad de toda Europa, ¿no? Y decisiones que se tomaron en ese momento que yo creo que ahora con perspectiva va llegando la hora de analizarlas, no por revanchismo, ¿eh? Yo me niego a ejercer el revanchismo en política, pero sí que saber la verdad para que nunca jamás vuelva a pasar esto y que volvamos a sufrir en Madrid lo que sufrimos, lo que sufrieron toda esta familia de las personas mayores en las residencias. ¿Pero qué pueden tener esos informes que no sepamos ya? Bueno, pues pueden tener la verdad de lo que estaba pasando. Es decir, estamos sin mascarillas, nadie nos coge el teléfono en la consejería, nos dicen que no podemos trasladar a las personas que tenemos en el sótano muriendo a los hospitales de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que pueden contener, lo que seguramente contienen esos informes de la policía. Tengamos en cuenta que la Comunidad de Madrid, desde que se inicia la pandemia hasta el mes de junio, durante 3-4 meses, solo realiza 5 inspecciones en residencias de esta comunidad. Es decir, que donde tenemos la mayor información y el mayor control que se hizo es precisamente en esos informes de la policía que ahora la comunidad trata de esconder, recurriendo, por cierto, contra la resolución de su propio Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Esto es la opacidad absoluta con un tema tan grave como este, en el que yo creo de verdad que no hay que ir a por el revanchismo, pero sí a saber la verdad y a poner los medios para que nunca jamás volvamos a sufrir en Madrid esto que se sufrió. Mencionaba precisamente uno de los asuntos más sensibles, que es la prohibición de trasladar a los mayores enfermos con COVID a algún hospital. ¿Qué consecuencias políticas tendría o debería tener, a su juicio, si salen a la luz informes que avalan la existencia de esa orden expresa? Claro, es que haber negado durante tanto tiempo que esto ha existido, haber estado, pues revelándose, hablando de que solo era un protocolo. Bueno, pues aquí lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que esto al final se va a conocer, se va a saber la verdad. Honestamente creo que debía tomarse decisiones y que esto debía tener consecuencias políticas y que el Partido Popular debía asumir la responsabilidad sobre decisiones que todos entendemos que en momentos tan difíciles como esos, pues uno pudiera tener dificultad y que son decisiones muy complejas. Yo eso lo entiendo, lo respeto y me puedo poner en su lugar, pero lo mejor es dar la cara y decirlo, pues miren, sí. Llegamos a una situación límite y tomamos esta decisión. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues yo creo que sociales, emocionales y también políticas graves, ¿no? Pero creo que el decir la verdad, el reconocer, el dejar que la sociedad conozca qué dicen esas actas es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Pues lejos de eso, escuchábamos antes al Partido Popular, al portavoz del Partido Popular, también al gobierno madrileño decir, es que esto es una cosa ya antigua. ¿Qué le parece? Pues me parece que hay mucha gente que ha fallecido y muchos familiares que hoy siguen pidiendo justicia. Y sobre todo, que el que sea antiguo o no es el problema. El problema es si hemos aprendido algo. ¿Qué ha avanzado la Comunidad de Madrid? ¿Qué ha cambiado en el modelo de residencias en la Comunidad de Madrid? ¿Qué normativa nueva tenemos por si pasa una situación similar, salvar la vida de esos 7.200 personas mayores? ¿Hemos movido un solo dedo para estar hoy en Madrid mejor preparados contra una pandemia? ¿Hemos aumentado las urgencias de la atención primaria? No, al revés. Hemos perdido el derecho de millones de familias que antes teníamos urgencias y hoy no la tenemos. ¿Hemos mejorado las listas de espera? No, había 600.000 personas y hoy hay 1 millón. ¿Hemos aprendido algo de la pandemia en Madrid? ¿O solo nos centramos en que en Madrid hubo cañas antes que en otras partes de España? Pues mire, yo creo que las lecciones de una crisis tan grave como la que sufrimos, no en Madrid, en todo el mundo, las lecciones debíamos haberlas aprendido mejor y las decisiones hoy debían estar tomándose. ¿Van a impulsar alguna iniciativa a nivel parlamentario? Bueno, yo este próximo jueves ya de forma inmediata pregunto a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre esto, porque aquí hay una parte de fondo, que es esta que estamos hablando, y otra parte de forma. Una democracia liberal como es la española se basa en la transparencia, en la información pública, en que todo el mundo tenga acceso a la fiscalización del gobierno, a que las cámaras de cuentas funcionen. Pues resulta que Ayuso acaba de aprobar que el presidente que ella nombra pueda vetar cualquier fiscalización, a que los consejos de la transparencia funcionen. Pues es que Ayuso acaba de aprobar la eliminación del Consejo de la Transparencia, pasando a ser una unidad administrativa que depende de su consejero de presidencia. Es que esto en una democracia liberal como la española es clave. Y la señora Ayuso está actuando frontalmente contra la democracia liberal, eliminando cualquier tipo de control.
Esto no es la mayoría absoluta. Yo he gobernado con mayoría absoluta y siempre le decía a mi equipo, cuanto más votos y más absoluta sea la mayoría, más transparencia, más participación y más democracia. Porque lo inverso a eso es muy arriesgado y la democracia hay que cuidarla y defenderla con intensidad cada día. Esta es precisamente la información que mejor explica la importancia del Consejo de Transparencia y la intención que tiene el gobierno madrileño al tratar de controlarlo, ¿no? Exacto, lo analizamos en el debate. Recordemos que la eliminación del Consejo de Transparencia y del control efectivo de la Cámara de Cuentas se registra de tapadillo el día que el PSOE presenta su acuerdo con Junts, para que nadie se entere. Y se aprueba en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, el día de la lotería de Navidad, que nadie se entere que hemos hecho esto. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues primero empezó con una anécdota, que es que el Consejo de la Transparencia dictó una resolución para obligar a que se hiciera público el expediente académico de la señora Ayuso. Ella puso un contencioso administrativo contra su Consejo de la Transparencia para que no se conociera su expediente. Esto puede ser una anécdota, pero es que el siguiente paso que hemos visto ya sabemos cuál es, que la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso, impugna y recurre judicialmente contra esa resolución de este mismo Consejo de la Transparencia para que se conozcan las actas de la policía de esas inspecciones a las residencias. Ya sabíamos el porqué. Ya entendemos hoy qué estaba pensando Ayuso cuando tomó la decisión de eliminar este Consejo de la Transparencia. Y esto creo sinceramente que es muy, muy grave para la democracia en Madrid. En 2 minutos seguimos hablando con Juan Lobato en La Ventana de Madrid. La Ventana de Madrid. Y atentos a lo que ha pasado esta tarde en la Asamblea de Madrid. Allí comparecía en una comisión parlamentaria Consuelo Ordóñez, que es presidenta de Covite, una organización de víctimas del terrorismo, víctima ella también como hermana de Gregorio Ordóñez, político asesinado por ETA en el año 95 a manos de Chapote. Pues bien, un diputado del PP le ha reprochado que critique a Ayuso, la que convirtió en un lema político contra el PSOE el nombre del asesino de Gregorio Ordóñez, le ha reprochado que critique a Ayuso. Y no solo eso, Agustín Rodríguez Agún, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Roberto, buenas tardes. Le ha dicho literalmente a Consuelo Ordóñez que está utilizando a las víctimas del terrorismo. Sí, ha sido el diputado del PP, Virgilio Menéndez, víctima de ETA, quien ha reprochado a la presidenta de Covite que no critique, dice, al gobierno. Las víctimas de verdad se sienten mejor con Sánchez y este infame ministro Marlaska, que desde el primer día ha pisado la memoria de las víctimas. Yo no le he oído nunca nada sobre ellos. Menéndez, que ha terminado su discurso arremetiendo contra Ordóñez por, dice, sus insultos a la presidenta Ayuso. ¿De verdad cree que usted que muchas víctimas le siguen esta deriva que lleva usted de insultos a la presidenta de comunidad por sus fobias? Quizá llegará un momento en que usted pare, dé la vuelta y vea que nadie le ha acompañado. Porque creo que con estas actitudes usted sí está haciendo un uso de las víctimas. Ordóñez, que ha recordado que también ha criticado a miembros del Ejecutivo, como los ministros de Cultura o Transportes, y ha insistido en que a Covite no se le puede acusar de partidismo. Nosotros criticamos a quien tengamos que criticar en cada momento, porque somos independientes. Nadie nos marca la agenda. Pero eso les molesta mucho a ustedes. Yo no insulto a su presidenta nunca. Yo solo denuncio que se utilice a las víctimas para sacar rédito político. Desde el PP de Madrid insisten en que siempre han defendido a las víctimas del terrorismo y acusan a la presidenta de Covite de insultar, dicen, a Ayuso. El PP arremete contra Consuelo Ordóñez por utilizar, según dicen, a las víctimas del terrorismo. ¿Qué le parece, señor Lobato? Bueno, si yo fuera Ayuso y hubiera escuchado ya a Consuelo Ordóñez, lo primero que haría es pedir disculpas. Ahora ya la conocemos y yo creo que lo que va a hacer es que mientras la siga yo hablando de industria, de educación, de empleo, de sanidad, me va a seguir hablando de ETA. Sí, ya lo sé. Porque aunque ETA murió y acabó gracias a la democracia de este país hace ya muchos años, ella tiene el interés por hablar de cualquier cosa que no sea su gestión. Y lo que hay que explicarle bien claro es que con ETA acabamos todos. Con ETA acabó la democracia, que es la misma democracia, por cierto, que le permite a ella, a la señora Ayuso, decir las cosas que dice. Así que ojalá escuchara a Consuelo y pidiera disculpas. Quiero comentar también con usted otro de los episodios que nos deja este lunes la vida parlamentaria. La Asamblea ha abierto una investigación a Vox por un voto irregular registrado durante el pleno de la semana pasada. Fue la propia Rocío Monasterio quien le dio el botoncito para votar en nombre de un diputado que en realidad ya no es diputado porque había dimitido unas semanas antes. Dice la portavoz ultra, Javier Alonso, un fallo de la tecnología. Sí, una versión que cuestionan o que directamente no se cree en el resto de grupos. Y es que se produjo, Roberto, una doble irregularidad. Primero, alguien activó el panel de votación de ese escaño, un extremo del que llegó a alertar el propio presidente de la Asamblea, Enrique Osorio. Antes de empezar a votar, les aclaro que un diputado por error ha apretado el botón de presencia en 2 escaños distintos. Y después, y a pesar de esa advertencia, la líder de Vox votó desde su escaño y desde el de su excompañero José Luis Ruiz Bartolomé. Monasterio argumenta que solo trataba de apagar ese panel de votación. Por mucho que yo le daba a todos los botones, eso no se apagaba y aparecía en verde. O sea que ni siquiera
intentando dar a otros. Bueno, son cosas de la tecnología que de vez en cuando pasan. Los servicios de comunicación de la Cámara niegan tajantemente que se registrara ningún error técnico en el sistema de votación. Me queda solo un minuto, señor Lobato. Cosas de la tecnología, ¿usted se lo cree? Rocío Monasterio dice que los diputados trabajamos poco, será porque ella trabaja el doble que nosotros votando por 2, ¿no? Yo creo que el trabajo parlamentario de votar es muy sencillito. Cada uno tenemos nuestro botoncito y tenemos que tocar el nuestro, y no el de al lado. Ojalá hiciera eso la señora Monasterio. Más Madrid ha pedido ya la suspensión temporal de Rocío Monasterio. No sé si ustedes van a sumarse a esa petición o qué creen que tiene que pasar. Está bien que se investigue y que pueda haber un procedimiento sancionador también ejemplar para casos futuros, pero en fin, yo tampoco le daría a esto más trascendencia que el expediente que haga la mesa, y sí que creo que una sanción está bien para que no haya tentaciones en el futuro, para que otros diputados de Vox quieran ¿Una trabajar. sanción de qué tipo? Entiendo que económica. Pues Juan Lobato, secretario general del PSOE en Madrid. Gracias por acompañarnos en La Ventana de Madrid. Muy buenas tardes. Un placer, Roberto. Buenas tardes.